Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que literalmente los va a dejar boquiabiertos. Ya vieron el título, ¿verdad? Bomba. Can Yaman y Demet Özdemir, el anuncio de boda que enloqueció a todos. Imperdible. Sí, amigos, amigas, fans, tenemos chismecito de alto calibre. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es algo que ha estado circulando por todas las redes sociales, en todos los foros de discusión, en todos los rincones de Internet donde se hable de novelas turcas y, especialmente, de nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Antes de empezar con todos los detalles, como siempre, les hago la invitación, si eres nuevo o nueva por aquí, ya sabes. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y no olvides darle like si te gusta el contenido. Ayuda muchísimo a que más personas puedan descubrir el canal y enterarse de estas noticias jugosas. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar ahí y por tu apoyo constante. Son lo máximo. Bueno, ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es lo que ha enloquecido a todos? ¿De qué anuncio de boda estamos hablando? Para los que no están tan metidos en el mundo de las novelas turcas, permítanme refrescarles la memoria. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los actores turcos más famosos y queridos del momento, protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador en español. Y vaya que fue un éxito. La química entre ellos, dentro y fuera de la pantalla, era innegable. La gente se enamoró de ellos. La serie fue un éxito rotundo, arrasando con todos los ratings y, por supuesto, la expectativa de que su romance trascendiera la ficción era enorme. Era el sueño de muchos. Durante la emisión de la serie y especialmente después de su final, los rumores sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no pararon. Fotos, vídeos, supuestas citas, declaraciones de amigos cercanos, todo era motivo de debate y emoción. Las redes sociales ardían. Los fans, como siempre, soñaban con verlos juntos en la vida real. Imagínense la escena, Sanem y Can, o mejor dicho, Demet y Can, tomados de la mano, caminando por una alfombra roja, confirmando su amor al mundo. Un sueño. Lamentablemente la vida real, a veces, es un poco diferente a los guiones de las novelas. A pesar de todos los rumores y las especulaciones, y de la evidente conexión que se veía en sus interacciones, nunca confirmaron públicamente una relación. De hecho, en su momento ambos actores negaron cualquier tipo de romance. Argumentaban que eran solo buenos amigos, que se llevaban bien, y que la magia que se veía en la pantalla era producto de su profesionalismo y de la buena química que existía entre ellos como actores. Pero, amigos, en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar rápidamente. Y es precisamente por eso que el anuncio de boda, del que hablamos hoy, causó tanto revuelo. El rumor, el chisme, corrió como la pólvora, alimentado por la esperanza de muchos fans. Todo comenzó con una serie de pistas sutiles, que se fueron acumulando poco a poco en las redes sociales. Fotos que se filtraron, comentarios en Instagram, likes sospechosos. Todo esto generó un torbellino de especulaciones y esperanzas entre los fans. Un ciberespacio lleno de teorías conspirativas y deseos ardientes. La chispa inicial, digamos, fue un comentario de una amiga cercana de Demet Özdemir, que aparentemente insinuó algo relacionado con una boda. La amiga, una conocida influencer turca, publicó una foto en su Instagram donde se la veía con Demet, sonrientes y felices, y añadió un comentario críptico, una frase que los fans interpretaron como una indirecta sobre un posible enlace matrimonial. El misterio estaba servido. ¿Qué significaba ese comentario? ¿Era una broma? ¿O realmente estaba insinuando algo importante? La intriga creció exponencialmente. Después empezaron a circular imágenes de una supuesta reunión, donde se veía a Can Yaman, a Demet, y a algunos familiares y amigos muy cercanos de ambos. La foto, que se filtró a través de una cuenta de Instagram de un fan, mostraba a los actores en un ambiente festivo, rodeados de personas sonrientes y brindando con copas. ¿Una cena familiar? ¿Una preboda informal? Las teorías se dispararon. Algunos fans especularon que se trataba de una reunión para celebrar el compromiso, mientras que otros afirmaban que era una simple cena de amigos. La incertidumbre era total, y cada detalle, cada gesto, era analizado con lupa.
Luego las redes sociales explotaron con un rumor que al principio parecía solo eso, un rumor. Se hablaba de una boda secreta, de un enlace íntimo y alejado de los medios. Se decía que la ceremonia se había celebrado en un lugar paradisíaco, una playa exótica, una villa lujosa en la costa. Las descripciones variaban, pero la idea central era la misma, una boda discreta, íntima, alejada del foco mediático. Se decía que la ceremonia se había celebrado en un lugar paradisíaco, y que solo habían asistido los familiares y amigos más cercanos, unas pocas decenas de personas cuidadosamente seleccionadas para proteger la privacidad de los novios. Imagínense la locura. Can Yaman y Demet Özdemir, ¿casados en secreto? Para muchos la idea era simplemente inaceptable. Querían una gran boda, querían fotos, querían saber todos los detalles. Querían ser parte de la fiesta. Querían ver a sus ídolos vestidos de novios, compartiendo su felicidad con el mundo. La idea de una boda secreta, de alguna manera, les robaba la oportunidad de celebrar el amor de sus ídolos. Los medios turcos, como era de esperar, se hicieron eco de estos rumores. Portales de noticias, programas de televisión y revistas del corazón comenzaron a investigar, a buscar fuentes, a tratar de confirmar o desmentir la información. Algunos se mantuvieron cautos, publicando noticias con cautela y sin afirmar nada categóricamente. Otros fueron más atrevidos y publicaron supuestas filtraciones, fotos borrosas, testimonios anónimos de supuestos testigos que afirmaban haber visto a la pareja en lugares románticos, o incluso presenciando la ceremonia. El caos informativo estaba servido. La información se mezclaba con la especulación, y la verdad se diluía en un mar de rumores y conjeturas. Cada día surgían nuevos detalles, nuevas pistas, que alimentaban la incertidumbre y mantenían viva la llama de la esperanza. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente se casaron Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, amigos, es un poco complicada. Por un lado, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Ni Can ni Demet han publicado fotos en sus redes sociales, ni han hecho declaraciones al respecto. Han guardado silencio, un silencio que en el mundo del espectáculo puede ser tan revelador como una afirmación. Han dejado que las especulaciones fluyan, sin intervenir, sin corregir, sin confirmar ni desmentir. Por otro lado, hay una serie de elementos que alimentan el rumor y que hacen que la gente siga creyendo en la posibilidad de que algo haya sucedido. Por ejemplo, el silencio de ambos actores es un factor importante. Si los rumores fueran falsos, lo lógico sería que salieran a desmentirlos, a aclarar la situación, a calmar a sus fans. Sin embargo, el hecho de que no digan nada, deja la puerta abierta a la especulación, a la imaginación. ¿Por qué no hablan? ¿Qué están ocultando? ¿Están esperando el momento oportuno para hacer el anuncio oficial? ¿O simplemente no quieren hablar de su vida privada? Las preguntas se multiplican y las respuestas son escasas. Además, algunos fans han notado cambios en el estilo de vida de ambos. Can Yaman, por ejemplo, ha estado un poco más reservado en sus redes sociales, publicando menos fotos y vídeos que antes. Ha viajado a lugares exóticos, se ha mostrado más relajado y ha evitado las apariciones públicas. ¿Está disfrutando de su luna de miel? ¿Está tomándose un tiempo para él, lejos del ruido mediático? Demet Özdemir, por su parte, ha compartido algunas fotos y vídeos con mensajes enigmáticos, frases que los fans han interpretado como indirectas sobre su posible matrimonio. Ha publicado imágenes en las que se la ve radiante, feliz, y ha evitado hablar de su vida personal. ¿Está felizmente casada, pero no quiere compartirlo con el mundo? ¿Está protegiendo su privacidad? Por supuesto, no podemos olvidarnos de las redes sociales, el caldo de cultivo perfecto para rumores y teorías. Los fans, como verdaderos detectives, han analizado cada foto, cada like, cada comentario. No dejan escapar nada. Han encontrado coincidencias en los lugares que visitan, en las prendas que utilizan, en las personas con las que se relacionan. Todo es objeto de análisis. Han comparado las fotos de Can y Demet en sus redes sociales, buscando indicios de que estaban en el mismo lugar al mismo tiempo. Han analizado los likes que se dan entre ellos, la frecuencia con la que se comentan las publicaciones. Todo es una pista. Han creado mapas de sus viajes, han investigado las cuentas de Instagram de sus amigos, han rastreado cada movimiento, cada gesto, cada palabra. La obsesión por descubrir la verdad es tal,
que los fans han creado comunidades enteras dedicadas a investigar la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? ¿Es cierto que se casaron Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad, no lo sabemos a ciencia cierta. No hay pruebas contundentes que confirmen ni desmientan la información. Lo que sí sabemos es que la posibilidad existe, y que la gente tiene mucha esperanza. La química que había entre ellos en Erkencikus es algo que no se puede negar. Era algo que se sentía, que se veía, que se respiraba. Y la idea de verlos juntos, felices y enamorados en la vida real, es algo que emociona a muchísimas personas. Es el sueño de un romance de cuento de hadas que trasciende la ficción y se convierte en realidad. En cuanto a lo que yo pienso, creo que hay posibilidades. Creo que es probable que haya existido, o exista, una relación entre ellos. La conexión que tenían era muy fuerte y no es difícil imaginar que esa conexión se haya convertido en algo más. Creo que es probable que hayan tenido, o tengan, planes de boda. ¿Quién sabe? A lo mejor decidieron casarse en secreto, para proteger su intimidad y disfrutar de su amor lejos del foco mediático. Pero hasta que no haya una confirmación oficial, todo es especulación. Y como fans, lo único que podemos hacer es seguir esperando, seguir soñando, y seguir disfrutando de la magia de las novelas turcas. De momento solo podemos basarnos en lo que vemos, en lo que intuimos, en lo que soñamos. Y mientras tanto, la especulación y la ilusión siguen siendo las protagonistas de esta historia. La posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir estén juntos, felices y enamorados, es algo que nos emociona a todos. Y aunque la verdad tarde en salir a la luz, la esperanza siempre estará presente. Hemos llegado al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y, sobre todo, que les haya entretenido. Hemos hablado del anuncio de boda que enloqueció a todos, el supuesto matrimonio de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado las pruebas, hemos revisado los rumores, y hemos reflexionado sobre la posibilidad de que esta historia de amor haya trascendido la ficción. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que realmente se casaron? ¿Tienen alguna información que quieran compartir? ¿Creen que nos están ocultando algo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, saber sus opiniones y debatir sobre estos temas. Me encanta saber qué piensan. ¿Son optimistas? ¿Pesimistas? ¿Creen en el amor verdadero? Cuéntenmelo todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes de las novelas turcas. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que tenemos mucho más chismecito pendiente. Hay muchas más historias que contar. Hay más actores y actrices que analizar. Hay muchos más rumores que investigar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima, y que vivan las novelas turcas.